No todas las historias de fantasmas son cuentos para asustar a niños. Algunas, en los viejos libros, se escribieron como advertencia. Y hoy te contaré una de esas historias, la de un hombre que se creía a salvo de los males del mundo, hasta que los males de un día para otro encontraron su puerta. Y de un pueblo que en su desesperación encontró al diablo no en un pozo, sino en el rostro más cercano. Esta es la historia de Johannes Junius, el alcalde de Bamberg, y de cómo el mundo se volvió loco. En los años en que la ciudad de Bamberg florecía como una rosa bajo el sol, había un hombre cuya suerte parecía más grande que la de todos los demás. Se llamaba Johannes Junius y era su alcalde. Los hombres lo respetaban, las damas lo admiraban, y sus negocios eran tan prósperos que la gente decía que la fortuna misma le había abierto su puerta. Su casa era la más grande, su familia la más feliz, y la calidez de su hogar era tan real que nadie, ni siquiera en voz baja, se atrevía a decir que el hombre no se lo había ganado con trabajo honesto. Mas en los pueblos siempre hay más de una verdad, y siempre hay un susurro que se niega a morir. Y ese susurro, que en un principio fue solo un soplo, encontró una voz en las noches más frías y en los corazones más temerosos. Comenzaron a perder cosechas, el ganado enfermó, y los niños, sin razón aparente, se postraban en cama con fiebres que no se iban. La gente buscaba respuestas, y en su búsqueda, sus miradas se posaron en la casa que seguía bien iluminada en la oscuridad. El primero de los rostros en ser señalado no fue el de un desconocido, ni el de un hombre malvado. Fue el de una mujer que vivía en las afueras del pueblo, una mujer que curaba con hierbas, mas no pudo curar la fiebre. El pueblo no se movía, todos esperaban. La llevaron a juicio, y a pesar de su dolor y su cansancio, le preguntaron por su cómplice, por aquellos que volaban con ella en la noche, por el nombre de quienes servían al demonio. Ella no dijo una palabra. El pueblo no se atrevía a respirar. Todos esperaban, y en el silencio de la sala, su mano subió, temblorosa, y señaló a la esposa del alcalde. Y así, sin un solo grito, sin un solo hechizo, el pueblo entero sucumbió al caos. Dicen los registros que cuando Johannes Junius se enteró, no creyó en la historia. Se decía que él mismo, con su poder y su fe, detendría la locura. Y así lo hizo. Fue a buscar a su mujer, la tomó de la mano y miró a los ojos de la turba. Nadie se atrevió a hablar. Mas el miedo, a diferencia de la razón, no se detiene ante la voz de un hombre. En un susurro se dijo que si el diablo había tomado a un alma tan pura, era solo para llegar hasta la más grande de todas, la del alcalde. Los hombres de la ciudad, los mismos que lo habían admirado, lo miraron con un pavor silencioso. La confianza en su mirada se había marchitado como una flor en el invierno, y uno de ellos, el mismo que le había vendido su leña, se atrevió a levantar un dedo, y el pueblo, que lo había visto como un protector, lo vio como un cómplice. Los alguaciles vinieron a su casa por la noche, y no hubo gritos ni lucha. Johannes Junius, el hombre que no había conocido el fracaso, se dejó llevar en silencio, sabiendo que su suerte y la de su familia había llegado a su fin. Una vez dentro, el tiempo se detuvo. No había sol ni luna, solo el frío de las paredes y el silencio del castigo. El alcalde no fue llevado a un calabozo, sino a un lugar donde el diablo, según decían, esperaba a sus siervos. A todos los acusados se les pedía que revelaran sus cómplices, los otros hombres y mujeres que servían a la oscuridad. El primer día, Johannes se mantuvo firme. El segundo día, su voz era un murmullo. El tercero, ya no podía hablar.
y al cuarto, bajo el peso del tormento, se quebró. Y entonces, como si no fuera su propia voz la que hablaba, comenzó a confesar. Habló de cómo había volado sobre el cielo de Bamberg con su cómplice, el diablo. Habló de un pacto firmado con sangre y de cómo otros hombres buenos del pueblo habían acudido a reuniones secretas. Y a cada pregunta que le hacían, él, con la voz rota y el alma cansada, daba un nombre. Nombró a su mejor amigo, al mercader que le vendía vino, y al jefe del gremio de los tejedores. Nombró a los más ricos y a los más respetados, porque se decía que el diablo siempre buscaba las almas más altas para hacer su trabajo. Pero aún en la oscuridad, un hombre tiene una última verdad que defender. Y Johannes Junius, antes de que lo llevaran a la pira, tuvo un momento en su celda. Con una pluma robada, escribió una última carta. No era un lamento, sino un registro, una prueba. En ella le confesó a su hija lo que el pueblo no quería oír. Le contó que todo lo que había dicho era una mentira, una historia arrancada de sus labios por el dolor. Le escribió que ninguno de los nombres que dio eran reales, que no había volado sobre los tejados, ni había hecho un pacto con la oscuridad. Le dijo que sus tormentos fueron tan grandes que habría dicho cualquier cosa para que se detuvieran, y le rogó que lo perdonara por haber traicionado a sus amigos y a su propia alma. Y así, la mañana de su muerte, Johannes caminó por la calle que una vez lo vio como su alcalde. Los ciudadanos lo miraban, algunos con miedo, otros con el silencio de la duda. Se dice que en sus ojos no había ni odio, ni súplica, solo una paz terrible. El alcalde de Bamberg fue ejecutado, su cuerpo entregado al fuego y su historia enterrada bajo la tierra. Mas años después, su hija encontró la carta y con ella un fragmento de la verdad sobre cómo la locura había consumido un pueblo entero. Y así fue como el mundo se volvió loco. El alcalde Johannes Junius fue ejecutado y su historia fue borrada de los registros. Su esposa se perdió en el silencio, mas su hija, que guardó su última carta, vivió su vida en la oscuridad. Y solo cuando su cabello era blanco y su voz un susurro, le dio la carta a su propia nieta, y ésta vivió para contar la historia. Ahora lo sabéis. Esa es la historia de Johannes Junius, el hombre que no pudo escapar de una mentira.